Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, decía Napoleón. Por eso hoy hablaremos sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Acompáñenos hoy aquí en Cocinando Historias. ¿Qué tal? Bonito lunes de Cocinando Historias. Felices fiestas patrias. Hoy les tenemos preparado un programa buenísimo para que entendamos de una vez por todas qué es lo que estamos celebrando. Y para eso les tenemos un invitadazo hoy y le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo de acompañarnos hoy. Él es Cristian Medina, subdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Pues al contrario, un gusto el poder participar con ustedes. Una de las labores del instituto es precisamente difundir la historia, difundir la cultura, difundir el patrimonio de México y de Aguascalientes. Y en ese sentido, el que tengamos invitación a este tipo de foros, de espacios en redes sociales, que es donde más se puede difundir y donde más personas pueden disfrutar y entender la historia de nuestro patrimonio, pues es un verdadero gusto. De modo que por mi parte, pues muy contento de estar con ustedes y de que me inviten a participar en su programa. Muchas gracias. Vayan por favor todas y todos por su libreta y su pluma, porque hoy vamos a conocer y a aprender otra vez, así como en la escuela, sobre nuestra historia. Van a ver qué interesante y qué enriquecedor va a estar este programa. Queremos agradecerle, hablando de darnos gusto, a Adriana Cardona, porque ella nos preparó una deliciosa receta, una receta que como cada lunes van a ver al final del episodio y tienen que ir a visitarla para que ella les prepare unos deliciosos antojitos mexicanos en Xonotlic Mix, Cocina y Café. Adriana, si no lo dije bien, ¿me corriges? Xonotlic Mix, Cocina y Café. Ella está ubicada en calle 20 de noviembre, esquina con Allende, frente al Kinder María Elena Chanes, casi enfrente de la secundaria Iscoat, que todos conocen en Calvillo, junto al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, para todos los turistas y para todas las personas del municipio. Visítenla, tiene de verdad antojitos muy, muy deliciosos. Gracias, Adriana. Qué rico y excelente forma de celebrar las fiestas patrias también, con unos ricos antojitos. A ver, no, pues arránquense, que levante la mano al que le pasó de noche las clases de historia. Ahí estamos todos confundidos. Es que no, ay no. Oye, entre quién era, y que Benito Juárez y los niños héroes, pero la Malinche, pero, o sea, oye, o tocando, a ver, Cristian, celebrando el 15 de septiembre con la de si Adelita se fuera con bueno, reprobados. Sucede, ¿no? Muchas veces tenemos que entender que la historia es una reinterpretación de los hechos que se fueron dando a lo largo de diferentes épocas y que esa reinterpretación tiene que ver con quién ganó la historia, es decir, quién ganó los hechos políticos de determinada época, y pues precisamente desde esta óptica se va a escribir la historia. Lamentablemente, eso provoca que la historia acabe siendo un instrumento que se ha utilizado muchas veces por los diferentes gobiernos de todo el mundo, no es exclusivo de ninguna nación, para justificar por qué tal o cual desarrollo político, cultural de determinado momento, pero se pierde el objetivo principal de la historia, que es que aquellos que forman parte de ella conozcan su pasado para comprender su presente y para poder hasta cierto punto planear su futuro, ¿no? Exacto. Tiene que ver con esto que nos dice Napoleón, ¿no? Exacto, La historia está condenado a repetirla. Totalmente. Así es, ¿no? Muchas veces no entendemos el por qué como nación somos de tal o cual forma, pero tiene que ver con esto, con desconocer nuestro pasado, y tristemente eso nos condena a repetir los mismos errores en nuestro futuro. A todos los niveles, ¿no? Y no nos podemos quedar solamente con la historia patria o la historia nacional. Yo les pregunto a todos los que están viendo el episodio y a ustedes mismas, ¿cuántos conocen la historia de su familia?
Muchas veces llegamos a saber el nombre de nuestros abuelos, con algo de suerte el nombre de nuestros bisabuelos, pero lamentablemente el mundo en el que vivimos hace que ni siquiera conozcamos la historia de nuestra familia. Exacto. Cómo se conocen los abuelos, dónde vivían, de dónde vinieron. Si lográramos todos entender nuestra historia familiar, por lo menos de las últimas 3 o 4 generaciones, indudablemente que comprenderíamos por qué somos como somos y qué tenemos que hacer para no repetir errores que ha repetido nuestra familia en épocas. Wow. Mira, no, este es otro tema, Cristal. Claro, sí. No, hombre. Y qué vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza que no seamos capaces de conocer ni siquiera nuestra historia familiar, o sea, ya mucho menos la historia de nuestro estado, de nuestro país. Efectivamente, pero es una cosa que va encadenada, ¿no? Si no conocemos nuestra historia cercana, la historia de nuestra familia, de nuestra región, de nuestro pueblo, pues mucho menos vamos a conocer la historia general. Y a eso hay que sumarle un grave problema. En la escuela, incluso muchos maestros, yo he sido docente de historia, conciben enseñar historia como hacer que los alumnos aprendan y memoricen una serie de fechas. Que lo único que hace es vacunar a los alumnos contra la historia, ¿no? Exacto, sí, es lo que yo iba a decir, o sea, a mí me pasó de noche historia porque yo nunca tuve un maestro como tú, Cristian, o sea, a mí mis maestros de historia, déjame te digo cómo era una clase de historia, saquen su libreta, por favor, les voy a dictar, en el año de 1800, o sea, sí, no, o a mí, sí. Exactamente. Por ejemplo, yo ahora que soy mamá y con mis hijas historia, precisamente el año pasado una de ellas estaba en Historia de México y yo estaba así leyendo y yo decía, ¿a poco? O sea, de veras. Y yo no me acordaba y me emocionaba, ¿eh? Claro. Pero viéndolo ahora. Ajá. Miren, el ser humano es curioso por naturaleza y la historia no es otra cosa más que contar nuestro pasado. Pero debido a la naturaleza curiosa de las personas, a todo mundo le emociona la historia, ¿no? Conocer lo que sucedió, diciéndolo en palabras menos elegantes, el ser humano es chismoso por naturaleza. Los chismes que sucedieron en la antigüedad, luego resulta algo muy sabroso. Lamentablemente, debido a esta manera de enseñar historia, aprenderse fechas, aprenderse nombres de personajes, lo único que se logra es que todo mundo caiga en lo que ustedes están diciendo. Que se confunda el día de la revolución con la independencia, con la guerra de reforma, incluso con la conquista de la Gran Tenochtitlan, y acabemos celebrando, como decía Alma, el 15 de septiembre con la de Litra, tiene que ver más bien con la historia de la revolución. Y bueno, es interesante aclarar todos estos datos, porque a fin de cuentas somos producto, nosotros somos producto de toda esa historia que ha pasado y que explica el por qué estamos como estamos en nuestro presente. Si les parece bien, a mí me gustaría entonces que empezáramos por ahí. A ver, no te puedo decir la cantidad de personas que festejan Independencia de México el 5 de mayo. O sea, eso es culpa de los gringos, ¿de ¿no? dónde salió? A ver, ¿de dónde sacó la gente, los norteamericanos en particular, que el 5 de mayo es la independencia? O sea, vamos a poner orden aquí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el 5 de mayo y el 15 de septiembre y el 20 de noviembre? Así como a grandes rasgos, ¿de qué me están hablando en cada uno? Cada uno. Tenemos que partir de algo. México nació con la Guerra de Independencia. Antes de eso no existía México. Decir que Hernán Cortés conquistó México no es verdad. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca, que era prácticamente el centro de México. Los españoles y los mismos indígenas darán como resultado un mestizaje que da origen a la Nueva España, una entidad político-social que existió más tiempo del que lleva existiendo México. La Nueva España inicia en 1519 y va a terminar en 1821. Pero a partir del siglo XIX nace México como tal. Y nace gracias, primero,
para aclarar estas tres ideas, a la independencia. De una manera muy sencilla, la independencia es una guerra hecha por criollos, es decir, por descendientes de españoles nacidos en México, que va a tener diferentes etapas, pero que a fin de cuentas hace que desaparezca la Nueva España y aparezca un nuevo país independiente de España llamado México. Okay. A partir de que aparece este país en 1821, que es lo que sí se celebra en septiembre, debido a que la independencia empieza el 15 o el 16, ahorita aclaramos eso, de septiembre de 1810, termina la guerra después de 10 años, empieza una época de acomodo, donde ahora sí, ya no nos independizamos de España, ahora vamos a pelearnos entre nosotros para ver qué forma de gobierno vamos a tener, quién se va a encargar de gobernar, si vamos a ser centralistas, si vamos a ser federalistas, y en eso se la van a pasar aproximadamente 30, 35 años, hasta que aparece un personaje clave en la historia de México, Benito Juárez, que siguiendo los ideales liberales de la época, va a iniciar la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, que tiene 2 etapas. Reforma porque reforma las leyes, buscando un mejor México. Digamos que esa fue la 2T, así como estamos en la 4T. Ándale, sí. Juárez fue la 2T. Y eso, órale. A ver, ¿y la 1T? Cristian, la 1T fue Miguel la Hidalgo. Independencia, pues. Miguel Hidalgo. Según, la 1T. Efectivamente, según nuestros actuales gobernantes, la 1T es la independencia con Miguel Hidalgo, la 2T o la segunda transformación es la Guerra de Reforma con Benito Juárez, la 3T es la Revolución Mexicana, y la 4T sería el proceso que se está viviendo en la actualidad, según los ideólogos actuales del partido que está en el Oye, podemos hacer una recapitulación para por si alguien ya se perdió igual que yo. De años, la línea del tiempo. De años, claro. De la línea del tiempo. Mira, primero, bueno, es que aclarar entonces, si estoy bien, México no nace como muchos a lo mejor pueden pensar en 1810, sino hasta 1821. 1810, el grito, que es lo que conmemoramos el 15. Lo que conmemoramos, efectivamente. Pero México, o sea, la independencia fue hasta 1821. Yo creo que ahí sí ya algunos están como que, ¿qué onda? ¿De qué me están hablando? Se empezaron a pelear, ya se va a España, pero mismos mexicanos se dividen. Así es. Eso mismo pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Las guerras civiles. Claro, en todos los países que están buscando una nueva forma de gobierno, una identidad, que van a dar estos pleitos, ¿no? Y recuérdanos, cuando llega Benito Juárez. Llega Benito Juárez. ¿Con Porfirio ya pasó? No. Cuando llega Benito Juárez, Porfirio Díaz era un muchachillo de unos 30 años que participó en la Guerra de Reforma, efectivamente. Y lo que va a suceder en la época de Juárez es que hace una serie de reformas, lo que al fin de cuentas va a provocar, ojo, porque ahí es donde entra el 5 de mayo. De mayo. Que el área conservadora diga, los mexicanos no nos podemos poner de acuerdo. Juárez está llevando a lo que queda del país al fracaso, se está yendo el dinero, se están yendo los capitales. Benito Juárez tiene muchas similitudes con nuestro actual presidente, por lo menos desde la visión de muchas personas. Y los conservadores dicen, tenemos que traer a alguien que salve al país del caos. No puede ser alguien de aquí, y piensan en un príncipe extranjero, Maximiliano de Habsburgo. ¿Y cómo van a lograr que Maximiliano de Habsburgo se encargue o llegue al poder? Con la ayuda de Francia. Francia manda su ejército, Napoleón III, el emperador de Francia, mandará su ejército, y en este contexto se da el 5 de mayo. El ejército francés que quiere llegar a la Ciudad de México, las tropas leales a Benito Juárez que los esperan en Puebla antes de llegar a la Ciudad de México, y que por diferentes factores climáticos, militares y de confianza, los partidarios de Benito Juárez, las tropas liberales, van a ganarle al ejército francés. Después de esto, bueno, pasará algún tiempo,
Morirá Maximiliano, lo fusilarán, morirá Juárez, llegará Porfirio Díaz, pasará 30 años en el poder y ya en 1910, 100 años después de la independencia, vendrá la revolución, que es otro cambio de políticos que quieren sacar a Porfirio Díaz del poder. Porfirio Díaz se va muy pronto, a los 5 meses de haber empezado la revolución, y el resto de los 16 años que nos quedan de revolución, pues es el pleito entre los que sacaron a Porfirio Díaz, igual que en el siglo XIX, por ponerse de acuerdo a ver quién se queda en el poder. Oye, Cristian, entonces no hemos avanzado nada. O sea, estamos en las mismas desde... Efectivamente, No, es otro tiempo, sí. es otros medios pues, ¿cómo decirlo?, de comunicación en los que vivimos, pero la situación de México se sigue repitiendo, ¿no? Pareciera ser un círculo vicioso que cada determinado tiempo hay ciertas revueltas para ver quién se queda en el poder y esto origina una sacudida, una crisis, a veces armada, a veces no armada, pero que a fin de cuentas vuelve a repetirse. Ahora, a fin de cuentas lucha, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué el 5 de mayo se festeja tanto en Estados Unidos, en Canadá y donde hay mexicanos? Porque a nivel internacional resultó una gran novedad que los mexicanos le ganaran al ejército francés el 5 de mayo. Es como si en la actualidad el ejército francés era el ejército de élite del siglo XIX. Es como si en la actualidad llegara un ejército norteamericano y un ejército mexicano mal pertrechado con armas que no sirven muy bien, no como el que tenemos, porque nuestro ejército es digno de reconocerse, pero si una guerrilla venciera al ejército norteamericano. Esto sorprendería a todos. Fue una hazaña, exacto. ¿Cómo es posible? Sí. Bueno, debido a eso, es una de las grandes victorias nacionales. Y eso lleva a que, sobre todo cuando se está fuera del país, que crece y se inflama el corazón por el amor patrio, se empiece a buscar una fecha representativa de las glorias que ha tenido México militarmente. Y resulta que la fecha más importante en ese sentido es el 5 de mayo. Y a partir de ahí se empieza a festejar el 5 de mayo como una fecha especial en la que logramos vencer al ejército más importante y empieza a institucionalizarse en Estados Unidos hasta convertirse realmente en la fiesta grande de los mexicanos que se encuentran allá. Exacto. En México pasa un poco desapercibido el 5 de mayo, pero no así en Estados Unidos, ¿no? Donde resulta ser la fiesta fuerte. Por una cuestión que tiene que ver con eso, es un momento en que los mexicanos se pueden sentir orgullosos de haber superado al mejor ejército del mundo. Me hace mucho sentido y nunca lo había entendido hasta ahora que lo explico. Mira, sí. De hecho, se ha vuelto algo tan común que la gente lo festeja sin saber por qué realmente. Pero en el fondo es eso, es una fecha en la que México puede equipararse a otras naciones o a otras potencias por haber vencido al ejército. Claro, lo que no nos cuenta la historia es que 3 meses después regresa el ejército francés, sitia Puebla y barre al ejército mexicano, acaban con los caballos de la caballería y bueno, tienen que rendirse ante el ejército francés. Pero esa es otra historia, esa parte de la historia la tendrán que contar los franceses, ¿no? Para sentirse orgullosos. No. Esa parte no nos gusta contar. Ahorita no nos mates el porque andamos bien orgullosos. Sí. Ahorita andamos orgullosos. 5 de mayo. Bueno, entonces después de poner orden, ya sabemos por qué el 5 de mayo no es la independencia de México, ya sabemos por qué se festeja. Ok, ahora vámonos ahora sí con la independencia. A ver, mexicano que se respeta, ¿qué sí o sí debe saber sobre qué celebramos para la independencia de México, sobre la guerra de independencia de México? Todo mexicano que se precie de serlo y que tenga un poco de cultura cívica, debe de saber que en septiembre celebramos el inicio de la independencia, que el fin de la independencia se celebra también se celebra en septiembre, el 27 de septiembre, pero que por cuestiones políticas se le ha dado muy poca difusión al fin de la independencia.
que debería de ser la importante, ¿no? Al fin de la lucha. El fin de la lucha. Aparte de saber estas dos fechas, que el 15 o 16 de septiembre es el inicio de la independencia y el 27 de septiembre de 1821 es el fin de la independencia, 11 años después, debe de saber que existen dos movimientos distintos. Uno iniciado por Hidalgo en 1810, que curiosamente no tenía el fin de lograr la independencia, sino de proteger estas tierras para guardárselas al rey de España, y que después... ¡Ay, no! Y que después aquellos mismos que lucharon y vencieron a Hidalgo van a ser los que logren la independencia de nuestro país. Nombre: Agustín de Iturbide, un realista que combatió a Hidalgo y a José María Morelos, el seguidor de la guerra iniciada por Hidalgo, y que 11 años después de controlar ese movimiento, ellos mismos, por otros motivos políticos, propician la independencia de México. Es muy interesante porque si pudiéramos revivir a Hidalgo, ¿no?, y le dijéramos que él es el padre de la patria, que gracias a él México es independiente de España, Hidalgo diría: ¿en qué momento? Cuando yo quise todo lo contrario, es decir, no, la hombre, lucha de 1810. Se me cayó la venda de los ojos. Pues es lo que les decía al principio, ¿no? Luego los hechos se acomodan según las necesidades de crear mitos y de crear una historia que justifique nuestro presente. Ok, entonces Miguel Hidalgo era un criollo. Efectivamente. Los criollos van a tener un descontento muy fuerte hacia la metrópoli o hacia los españoles que estaban gobernando en ese momento, por un problema que aquí pudiera parecer secundario. Seguramente ustedes han escuchado de un personaje francés llamado Napoleón Bonaparte, ¿no? Claro. Un gran conquistador de finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Napoleón era un hombre descreído, no era católico, era racionalista. De hecho, en algún momento él tomó prisionero al Papa Pío VI, se lo lleva de Roma hacia Francia, muere en el camino y él piensa que acaba de lograr que desaparezca el último papa. Sin embargo, elige un nuevo papa que también tendrá prisionero en Francia, Pío VII. Y Napoleón, en su afán de crecer, va a conquistar España. Lo que no pensaba Napoleón es que los españoles y los novohispanos, es decir, los que estaban en América, eran extremadamente católicos. Por eso, cuando Napoleón se hace con el poder en España y quiere poner nuevas autoridades en la Nueva España que le sean fieles a él y no al antiguo rey de España, Carlos IV, que estaba prisionero, los criollos, queriendo ser fieles al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, y sobre todo queriendo evitar que la Nueva España cayera en poder de un hombre como Napoleón y su familia, que no eran católicos o que eran descreídos, empiezan a hacer estas juntas en Querétaro para defender este reino de Napoleón que estaba gobernando España por medio de su hermano. Por eso, cuando lo descubren las autoridades que estaban, por decirlo así, siendo afines a Napoleón, a Hidalgo no le queda de otra más que el 15 de septiembre en la noche, junto con Allende y Aldama, para no ser tomados prisioneros, levantarse en armas. Pero ¿cuál es el grito de independencia que da Miguel Hidalgo? Ni gritó "Viva México", ni nada de lo que gritan ahora. Hidalgo les dice a la población que tienen que ir a defender la religión, tienen que ir a defender al rey de España, y el grito fue: "Viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, viva nuestra santa religión". Porque lo que quería era defender estas tierras de que cayera en manos de Napoleón o de los españoles que eran afines a Napoleón. Entonces, el estandarte, ese sí. Claro que sí. Eso sí, era la Virgen de Guadalupe.
Hidalgo pasa porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo de los criollos, ¿no? Okay. Y si está defendiéndose la religión en contra de Napoleón y en contra de los secuaces de Napoleón, pues qué mejor símbolo que la Virgen de Guadalupe, que representa al rey, que representa a la religión, ¿no? Okay. El grave problema: Hidalgo no contaba con un ejército profesional. Van algunos militares como Aldama, Allende, algunos regimientos, pero el gran ejército de Hidalgo se compone de indígenas, de lo que en aquella época se denominaba la chusma, es decir, pueblo llano, que van ahí porque el señor cura les dijo que lo acompañen a pelear para defender la religión. Pero... Oye, Cristian, perdón que te interrumpa, ¿cómo cuánta gente habrá sido? O sea, ese primer grupo de gente que dice, vamos, y empezamos. Mira, fue un grupo importante. Según los datos que recuerdo, aunque siempre se varía de un autor a otro, fueron aproximadamente 30,000, 40,000. ¡Ay, no, hombre! De Hidalgo. La Nueva España acababa de pasar por años de sequía. Había habido grandes crisis, mucha hambruna, mucha gente había perdido a su familia, había perdido sus ranchos, había perdido sus propiedades. Y el que Hidalgo los invite a irse a la guerra para recuperar algo de lo que perdieron, pues no les parece tan mal. De modo que de Dolores sale un contingente pequeño, pero otro día se le van uniendo más y más personas. Y lo que hubiera podido terminar en una guerra rápida, cambia a partir de que llegan a Guanajuato después de 3 días de camino. Y ahí la cuestión se les sale de las manos a Hidalgo. Los españoles se esconden en la famosa Alhóndiga de Granaditas, que era el granero de la ciudad. Hidalgo quiere contener a sus tropas, pero no le es posible. De modo que esas hordas de flecheros, de lanceros que llevaba, de indígenas, van a tomar la Alhóndiga de Granaditas, es ahí donde aparece la leyenda del Pípila, y van a matar a todos los españoles. No es que Hidalgo lo quisiera. De hecho, Hidalgo y Allende estaban muy molestos, pero no hay manera de contener esos 30,000, 40,000 individuos. ¿Cómo los metes en orden cuando no son soldados, cuando no entienden de órdenes? Y lo que lleva es una sed de venganzas personales. Exacto. Y es por eso que lo que hubiera podido ser una guerra muy rápida se transforma en una guerra muy larga, porque las atrocidades que hace el ejército de Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas hace que todo el mundo vea con malos ojos a esos criollos que buscan defender al rey de España. Hasta ahorita nadie está hablando de independencia. Será tiempo después que otro sacerdote, igual que Miguel Hidalgo, José María Morelos, que había sido alumno de Miguel Hidalgo, se entreviste con él, le va y le pregunta, maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué se levantó en armas? Hidalgo le explica el por qué. Hidalgo muere al poco tiempo, es tomado prisionero, lo fusilarán, le cortarán la cabeza, y Morelos, que es el que continúa la lucha, es el que sí tiene ya un sentido de independencia. Dice, bueno... ¿Sería más bien Morelos? Morelos. Perdón, ¿el padre de la patria más bien? ¿Sería? Depende. Yo creo que Hidalgo es el padre de la patria en el sentido de que aunque él no lo buscaba, inició un movimiento que a fin de cuentas va a culminar en la independencia. Pero el primero que sí tiene la idea de independencia es Morelos, ¿no? Bueno, si ya nos estamos peleando por librarnos de los franceses, pues mejor también nos libramos de los españoles. Una vez. Pueblo independiente. ¿Por qué será que no los recordamos o no los mencionamos nunca como el padre Hidalgo, el padre Morelos, el cura? ¿Qué tan cierto es que fueron excomulgados? Efectivamente, fueron excomulgados, pero hay que entender los recovecos de la historia. No fueron excomulgados por querer independizar a México. Como ya les dije, ni siquiera estaban pensando en la independencia de la Nueva España. La realidad es que todos en algún momento rompieron una serie de leyes canónicas que los llevaron a la excomunión. Efectivamente, Hidalgo fue excomulgado, pero ¿cuál es la razón de la excomunión real de Hidalgo? Resulta que Hidalgo, cuando era señor cura en Dolores, párroco del pueblo de Dolores, tenía algunos vicarios, es decir, algunos sacerdotes que le ayudaban,
que eran españoles, gachupines les llamaban ellos, ¿no? Es decir, españoles nacidos en España, y los criollos eran españoles nacidos en América. Okay. Como él sabía que unos de estos vicarios eran proclives al gobierno que estaba a favor de Napoleón o del gobierno que estaba gobernando la Nueva España, lo primero que hace Hidalgo cuando se levanta en armas, antes de salir rumbo a Guanajuato, es mandar a algunos de sus compañeros a que saquen a los presos de la cárcel para que le ayuden a él y que tomen prisioneros a esos sacerdotes gachupines que eran proclives al nuevo gobierno y que los encierren en la cárcel. Y el derecho canónico decía que aquel que pusiera preso a un sacerdote era reo de excomunión. Ya después se ven unas excomuniones por levantarse en armas, pero las excomuniones válidas para Hidalgo y por Morelos tienen que ver con esto, que en algún momento pusieron presos a ciertos sacerdotes, que estaban de acuerdo con ellos y que les acarreó el pecado de excomunión, por decirlo. Okay. Entonces, sí fue real, porque dentro de muchas como dudas o mitos, está que no fue el 15 de septiembre 16, que esto fue porque Porfirio Díaz era su cumpleaños o algo así. Porfirio Díaz nació el 16 de septiembre. Y un mito muy, muy extendido es que Porfirio Díaz fue el que cambió la fecha, que el día que se celebraba la independencia era el 15 y que Porfirio Díaz la cambia al 16 porque coincidiera con su cumpleaños. Este es un mito que se extiende después de la Revolución para desacreditar a Porfirio Díaz. Existen documentos o testimonios de que ya desde antes de Porfirio Díaz, por ejemplo, que el emperador Maximiliano, cuando lo traen a gobernar en lugar de Juárez, ya dio el grito el 15 de septiembre en la noche para que el festejo fuera el 16, ¿no? De hecho, Hidalgo no dio el grito el 15, también pensamos que Hidalgo dio el grito el 15 a las 11 de la noche, como lo acostumbran dar en las presidencias. En punto, a las 11 en punto. A Hidalgo llega a avisarle Allende y Aldama cerca de las 3 de la mañana que los descubrieron, que van rumbo a tomar los prisioneros. Y Hidalgo, que era un hombre muy sereno, en vez de alarmarse, dicen que pidió un chocolate y se sentó ahí con ellos a tomarse su chocolate. Cuando termina su chocolate, pues yo creo que andaba en pijama, va, se viste, se cambia, sale ya eso de las 4:30 de la mañana y le dice a Allende y Aldama: señores, no nos queda de otra más que ir a coger gachupines, es decir, a tomar españoles presos. Y manda al sacristán de la parroquia que llame a misa con repiques, a misa de 5 de la mañana. ¿Sí? Primero porque era domingo y era día de tianguis, de modo que muchos indígenas habían bajado al pueblo de Dolores para el tianguis, para la misa por la mañana, y con los repiques se junta más gente a ver por qué esa misa va a ser especial, por qué están llamando con repiques. La sorpresa que se llevan es que en lugar de dar misa, Hidalgo los recibe en la puerta del templo y da esta arenga, sermón, ¿no? Diciendo que basta de injusticias, que tienen que ir a defender al rey Fernando VII, pero Hidalgo realmente dio el grito el 16 a las 5 de la mañana. Wow. Oye, Cristian, estos detalles ni Netflix, o sea, es que de verdad yo pienso que ya basta de tanta serie de narcos o sea, necesitamos una buena serie y necesitamos que nos enseñen más. Está tan interesante todo lo que nos estás diciendo y la manera en cómo nos lo estás explicando, que te lo estás imaginando. O sea, yo ya estoy viendo a Hidalgo con su chocolatito, ¿no? Y me estoy imaginando qué buen orador debió de haber sido para convencer a todos. Exacto. Miren, se han hecho diferentes series sobre la independencia. Si me lo preguntan a mí como historiador, creo que la mejor que se ha hecho en los últimos 20 años es una novela de Televisa, curiosamente, llamada La Antorcha Encendida.
Okay. Aunque ahí le combinan la historia de amor de un monaguillo de Hidalgo con una muchacha y demás, la manera en que presenta los hechos de independencia son realmente apegados a la verdad histórica. ¿Pero qué año, te acuerdas más o menos qué año fue esta novela? O sea, a lo que voy es a que las nuevas generaciones ya ni siquiera ven televisión, o sea, ya no ven televisión. Ya no ven televisión, tendría que buscarse en series y demás, ¿no? Hay unos buenos libros, hay 2 libros de la historia de la independencia, que son enormes, con diferentes tomos, escritos en el siglo XIX por Lucas Alamán y por el general Bustamante, que dan muy buenos datos, son amplísimos. Pero bueno, nos enfrentamos a una realidad. Si las personas ya no ven televisión abierta, pues menos van a ponerse a leer los libros. ¿Qué queda para enseñar una historia? Retomar estos libros, retomar buenos asesores históricos y hacer buenas series desde el punto de vista real histórico de lo que fue la independencia de México. Y créanme, la trama es tan interesante que da para una novela muy interesante, para una serie que pudiera tener enganchados durante muchas temporadas, conociendo qué es lo que pasó con estos personajes. Sí, totalmente. Ojalá que no tenga que venir otra nación pues, a enseñarnos nuestra historia, como pasó con la película Coco de Pixar, que estamos todos enamorados del Día de Muertos. Qué padre, qué orgullo. Fue el primer año que yo puse altar de muertos en mi casa, pero tuvo que venir una empresa norteamericana a hacerme sentir orgulloso de mis tradiciones. De la raíz, sí, no son de las cuestiones que, bueno, luego se pueden dar, pero indudablemente que la independencia tiene toda una historia por contar y por descubrir. Sí, oye, y pues el tiempo no nos va a alcanzar, ¿verdad? Pero para ir un poquito cerrando, esto de tropecé con la misma piedra, ¿qué errores hemos cometido como nación y seguimos cometiendo? Yo creo que el gran error que hemos cometido como nación es sentirnos parte de los vencidos. ¿En qué sentido? Ay, no. Miren, tiene que ver con procesos históricos muy profundos. Algo de ello tocó Octavio Paz en diferentes libros que escribió. Haciendo un recuento de los héroes norteamericanos, por ejemplo, que en nuestro medio todo el mundo los conoce. ¿Cuáles son los grandes héroes norteamericanos? Washington, Jefferson, Franklin, que son los padres de la patria gringa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo murieron todos ellos? Cubiertos de gloria, con tierras que recibieron una vez que terminaron con la guerra de independencia, la mayoría de ancianos disfrutando de una posición privilegiada. ¿Qué pasa con los héroes mexicanos? A Hidalgo lo fusilaron antes de ganar, a Morelos también lo mataron. Iturbide, que es el que logra la independencia, lo tenemos por villano y no por él, ¿no? Sí. Y si hacemos un recuento de toda la historia de México, nos daremos cuenta de que muchos de los que tenemos por villanos realmente fueron héroes que después, por cuestiones políticas y de una historia muy manipulada, acabamos viendo como villanos. En ese sentido, el valor histórico y cívico que tenemos los mexicanos nos hace sentirnos parte de los vencidos. Es decir, nos han inculcado una serie de héroes que todos fueron fusilados, ¿no? Asesinados, acribillados, y que desde ahí nos inculcan que el mexicano pues nunca logra sus objetivos porque lo matan en el camino. ¿Quiénes son 2 de los que lograron sus objetivos y que lograron lo que buscaban? Iturbide, que logra la independencia, y Porfirio Díaz, que en 30 años de gobierno logra estabilizar a México económicamente. Ellos son nuestros villanos. Sí, ándale. Es uno de los grandes errores que tenemos como mexicanos. O sea, como que no, perdón que te interrumpa, como que no tenemos modelos o con quién identificarnos
Sobre todo tenemos modelos que perdieron la vida tratando de lograr sus objetivos antes de lograrlos. Y que quien llegó, quien tiene poder, y que quien lo logra, es malo. Poder, resulta que la historia nos dice que es malo, claro, y que se corrompió. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una historia que no sea de héroes y villanos. Comprender que en la historia todos somos seres humanos, con cosas buenas, con cosas malas, y cambiarnos el chip de aquí adentro. Hacernos saber desde la historia oficial de primaria que tuvimos héroes que lograron sus objetivos, que vencieron y que sacaron a México adelante, como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Que sus grandes héroes cumplen sus objetivos y mueren cubiertos de gloria. Yo creo que en el sentido en que descubramos en Hidalgo, en Allende, en Iturbide, seres humanos de carne y hueso, con cosas buenas y con cosas malas, pero que sepamos que esos malos también son parte de la historia y de la heroicidad de los mexicanos, lograremos tener en nuestra conciencia profunda como sociedad ideales que lograron sus objetivos. Y con ello, poder cambiar esa historia de, disculpen la expresión es muy dura, pero creo que es la realidad, esa historia de perdedores que nos han creado a lo largo de 200 años, ¿no? Demasiado cierto. Wow, no, demasiado aplausos. Duro y demasiado cierto. Qué bárbaro. Maestro, sí, yo creo que el trabajo entonces, me gusta mucho cómo nos va llevando Cristian desde, ¿se acuerdan al inicio del episodio? Desde conoce tu propia historia familiar, conócete a ti mismo, luego vete más afuera, puede ser la historia de tu pueblo, luego de tu municipio, luego de tu estado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo seguir luchando por un mejor país? ¿Sería también desde ahí, Cristian? Por supuesto. Desde lo individual. Para luchar por un mejor país, primero, conocer la historia, no nada más la historia oficial, la historia de nuestra familia, la historia regional, ¿no? ¿Para qué? Para no cometer los errores que cometieron en otras épocas. Y una vez que conozcamos nuestra historia, saber aprovechar las partes de la historia que llevaron a México a crecer para volver a ponerlas en práctica, entender por qué somos, como sociedad, como pueblo, y sobre todo, poder proyectar un futuro diferente. Salir de este círculo vicioso de una revolución, una guerra fratricida y volver a empezar con otra revolución y otra guerra fratricida. Creo que lo hemos logrado en cierta medida. Gracias a Dios ahora las guerras ya no se hacen con las armas, ahora las guerras se hacen por medio de la prensa, ¿no? Y con los partidos políticos. Pero a fin de cuentas, mientras no logremos superar este repetir los patrones que hemos tenido desde que México nace hace 200 años, será complicado avanzar. Creo que todos estos esfuerzos por mostrar una historia más verdadera y por ser conscientes de que tenemos que cambiar nuestro futuro son los granitos de arena que nos va tocando poner para tener ese futuro diferente, ¿no? que creemos. Y en ese sentido yo creo que las redes sociales han hecho un trabajo maravilloso para poder comunicarnos, para darnos voz y para poder hacer una sinergia diferente que no se podía lograr en pasadas generaciones. Buenísimo. Buenísimo. Y que somos un gran país. Somos un gran país, tenemos gente talentosa, tenemos todos los climas, todos los paisajes. Bueno, o sea, creo que sí tenemos mucho que celebrar, como dice Cristian, y celebremos, ¿no? Miren, México realmente es un país con una diversidad, con una cultura, con una flora, una fauna, con un patrimonio histórico envidiable. A mí me sorprende que cuando vienen norteamericanos, europeos, se van felices de ver las ruinas de nuestras haciendas, que a nosotros nos da vergüenza enseñarlas, los retrojes cayéndose, y que ellos se van felices porque para ellos es muy significativo. Pues eso es lo que tenemos que celebrar. Más allá de la independencia, tenemos que celebrar que pertenecemos a un país multicultural, multiétnico, con una riqueza patrimonial, histórica y naturalmente digna de celebrarse y de festejarse en este mes patrio, porque a fin de cuentas eso es la patria.
la sociedad, la cultura y el patrimonio al que nosotros pertenecemos. Sí, somos una chulada de país y reconocemos la labor que hace el INA en cómo investigar y preservar nuestra historia. Entonces, Cristian, platícanos sobre el INA y cómo la gente puede saber más sobre ustedes. Claro, bueno, a fin de cuentas, el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, es la dependencia federal que se encarga de todo esto que hemos estado platicando. Investigar la historia, difundir la historia y también nuestro patrimonio, restaurar, preservar, conservar ese pasado para que nos sintamos orgullosos de él, porque a fin de cuentas somos el resultado de ese pasado, ¿no? Nosotros estamos para servir y para ayudar a la sociedad. Fíjense que hay una leyenda negra a propósito del INA. Alguien descubre o tiene en su casa un santo antiguo de 200, 300 años y lo primero que le dicen, no vayas al INA porque te lo van a quitar. Okay. Yo tengo un billete, una moneda del siglo XIX, no vayas porque te lo van a quitar. Pues si nosotros quitáramos todo eso, no cabrían bodegas donde guardarlo. Al contrario, lo que nosotros hacemos es ayudarlos a que lo conserven, darles consejos de cómo tenerlo mejor cuidado, de cómo preservarlo para las futuras generaciones y que sepan que el instituto es su amigo en el sentido de que está para de mancuerna, haciendo mancuerna con la sociedad, poder preservar ese pasado histórico que está manifiesto en casas antiguas, en imágenes, en templos, en música, en danzas, en tradiciones, y que en la medida en que nosotros como INA y ustedes como sociedad colaboremos para protegerlo y mantener este patrimonio, pues estaremos colaborando a mantener nuestra identidad para futuras generaciones. Buenísimo. En Juan de Montoro 226, en la ciudad de Aguascalientes, ahí están nuestras oficinas, donde con todo gusto tienen las puertas abiertas para cualquier tipo de información al respecto. Muy bien. Cristian, híjole, qué ganas haber tenido un maestro de historia así, pero nunca es tarde para aprender de dónde venimos, para entender a dónde vamos. Vamos, así es. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Al contrario, Alicia. No, pero no te vayas porque ahorita vamos a poner fecha. Con todo gusto. Nos despedimos entonces porque hablando de la riqueza cultural, acuérdense de la gastronomía mexicana, la cocina que es lo máximo en nuestro país, y entonces les dejamos con esta receta que nos manda Adriana Cardona. Recuerden visitarla en Xonotlish Mix, Cocina y Café, en Calvillo, Aguascalientes. Gracias, nos vemos el próximo lunes con otra receta y con otra historia. ¡Y viva México! Hasta la próxima. Gracias.